Bueno, como os habíamos dicho en el primero de los vídeos del día de hoy, en este segundo vamos a hablar de todo lo que está sonando después de este Gran Premio de Japón de mercado de pilotos, porque ha estallado además con una información interesante y os voy a dar mi opinión también, porque además Carlos Sainz está en un momento álgido, está en un momento de dulce y se habla mucho de sus posibilidades para el próximo año, que ya sabemos que no va a poder estar dentro de Red Bull. Tenemos muchas cosas que comentaros, no solo de Carlos Sainz, de los pilotos que además más se está hablando sobre ellos en el mercado de pilotos, así que todo lo que vamos a comentar en este vídeo lo tendréis detallado en la descripción del mismo, por si quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, tenemos que empezar por hablar al respecto sobre Carlos Sainz, porque además hay una afirmación que me ha gustado mucho y que creo que tiene mucha razón de Marc Gené, hablando acerca de su situación actual, y creo que desde luego representa mucho lo que está pasando, que es que Carlos Sainz es el piloto ahora mismo más cotizado de la parrilla. Después de su gran inicio de temporada que ha estado teniendo, ya lo sabemos, ha corrido 3 carreras porque se perdió a Arabia Saudí por apendicitis, en las 3 ha conseguido llegar al podio, en una de ellas además ha sido una victoria, arrebatándosela a Red Bull, siempre por delante de su compañero de equipo solo la ha ganado en una clasificación, que fue Bahrein, pero en carrera consiguió adelantarle hasta en 2 ocasiones. Sabemos que está rindiendo muy bien Carlos Sainz, está en el mercado de pilotos porque no tiene hueco en Ferrari. No es el caso de Alonso, de Checo, de Albon, de los 2 de Alpine, de cualquier piloto de la parrilla que hoy en día no tenga contrato, que son la gran mayoría, porque podrían renovar con su equipo. Eso es una posibilidad que tienen todos. Quien no la tiene es Carlos, porque con Ferrari se ha quedado sin hueco porque lo ha ocupado Lewis Hamilton, como ya todos sabemos. Pero esa frase de Marc Gené me ha gustado mucho y os la quería recalcar ahora mismo en este punto, que es el piloto más cotizado, puede llegar a serlo, y eso es lo que comenta y creo que estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Carlos Sainz también se ha puesto bastante en el mercado, en unas palabras que dio con DAZN. Ahora os vamos a decir las opciones que tiene, las posibilidades que hay y luego más adelante donde creo yo que va a recalar. Pero él mismo se pone en el mercado, al final obviamente lo está, es inevitable que Carlos Sainz esté en el mercado ahora mismo, pero lo que comenta, esto se lo ha dicho a DAZN España, es que está en un muy buen momento, está consiguiendo unos muy buenos resultados y que es una lástima que estos resultados y este rendimiento esté llegando sabiendo que se va, porque si llega quedándote encima pues es algo muy bueno, pero está llegando justo en la que es tu última temporada, entonces es una verdadera lástima, pero que es bueno que le está abriendo puertas en el mercado. Ya vimos a principios de semana, el jueves se lo preguntaron a Carlos y él contestó de que está negociando con todos, no solo con un equipo, no solo con este que es donde quiero ir, está negociando con todos, algo que es normal. Quiero decir, por supuesto es normal que incluso cuando es solo una renovación, tú negocias con muchos equipos, aún así, aunque pienses en renovar o aunque tengas la idea de vamos a intentar ir aquí, pero puede girarse todo, puede tornarse todo. Carlos ya llevaba tiempo incluso hablando con otros equipos por esto mismo, porque él quería renovar con Ferrari, es algo que os vamos a decir más adelante, de que al final lo único malo es que todas las decisiones que tome no es la que quería Carlos, entonces ya es una decisión entre comillas mala, porque no es la que quería, él se quería quedar, pero no ha podido hacer eso, ya está hablando con otros equipos, eso es lo que ha estado diciendo y cree que este buen rendimiento le está elevando ese valor para ponérselo en el mercado y poder encontrar una mejor plaza que a lo mejor sin este rendimiento, sabiendo que te has quedado sin hueco, que entonces estás buscando un asiento quizá entre comillas desesperadamente y sin rendir bien, a lo mejor no tendría alguna de las opciones de las que dispone. Y hablando con toda la gente de tu alrededor, coinciden muchos en lo mismo, ¿no? Que es un buen momento para ti, para estar en este punto en tu carrera, te sientes bien con el coche, estás bien en Ferrari, donde las puertas se te pueden abrir todavía más a otros equipos de cara a futuro. Sí, lo puedes mirar de 2 maneras, ¿no? Una pena no seguir el año que viene, he visto lo bien que estamos yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos, estamos haciendo, yo creo, un trabajo que no se le puede pedir más, por lo tanto da un poco de rabia, ¿no? Tener que irse el año que viene, pero por otro lado me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo, espero algún día poder luchar por ese mundial que en Ferrari llevo buscando 3 o 4 años, así que nada, ahora tocará tomar decisiones importantes, saber qué opciones hay y bueno, la gente ya sabe que disponible estoy
y que rápido voy, así que a ver qué pasa. Porque ¿qué opciones dispone? Pues la verdad que tiene bastantes sobre la mesa. Y vamos a comenzar por algo que pasó el domingo y que ya empezó a desatar las redes desde ayer, y es que Will Buxton, un periodista de la Fórmula 1 en Fórmula 1 TV, lo que comentó es que, bueno, fueron unas palabras de Toto Wolff o algo que está insinuando, porque ha tenido que salir a matizar él sus palabras de lo que dijo. He visto el vídeo, lo podéis encontrar en la web de la Fórmula 1, en el Fórmula 1 TV, y podéis ver exactamente lo que dice. Pero ha habido gente que ha empezado a, como todo esto al final pasa por redes y demás, ha empezado a cambiar las palabras que dice. ¿Qué es lo que dice exactamente Will Buxton? Lo que comenta es que Toto Wolff está insinuando que en la próxima semana, es decir, seguramente en la previa a China, según dice Will Buxton que está insinuando Toto Wolff, habría noticias en el mercado de pilotos. Esto es lo que él dice, y ahí él añade que cree que la noticia será Carlos Sainz, pero no implica, porque esto luego le ha salido en redes sociales, no implica decir que vaya a marchar Carlos a Mercedes, ni que tenga que ver con un fichaje de Mercedes. Lo que él cree es que Carlos Sainz va a ser el anuncio, no sabe dónde, pero no que vaya sí o sí a Mercedes, porque aquí añade Will Buxton, esto lo ha comentado en redes sociales, su opinión es que quien irá a recalar en el equipo Mercedes es Andrea Kimi Antonelli, que sabemos que es la perla de Mercedes, de la Academia de Pilotos, que ahora mismo está en Fórmula 2. Pero esto es lo que dijo, ¿no? Y esa, a ver, de estas palabras, ahora os decimos la información que hay, pero de estas palabras, desde luego, si es Toto Wolff quien está insinuando que va a haber una noticia, que va a haber un movimiento en el mercado de pilotos, una de dos, porque sabe Toto Wolff que va a ser anunciado en las próximas semanas, ya no digamos quizá la próxima, en las próximas semanas será firmado y anunciado, pues tiene que estar metido en el meollo. Si es Carlos Sainz, prácticamente estás insinuando que quizá es Carlos quien va a Mercedes, que él es un periodista que se puede equivocar, por supuesto, pero que si no es Carlos, tendría que ser algo con relación a Mercedes, y si no es Mercedes es porque a lo mejor se lo hayan arrebatado y ya sea consciente de que va a ir a otro equipo, pero bueno, se pueden dar varios supuestos. Aún así, la información que hay, esto lo comenta José María Rubio, el periodista, bueno, fotógrafo, pero ya hay muchas cosas que pone por redes sociales, que muchas cosas pues comunica información y demás, opina en muchas ocasiones, os hemos traído muchas palabras de él, el fotógrafo, la persona que lleva más tiempo en Fórmula 1 español, lleva muchísimos años en la categoría, desde antes que yo naciera, ya lleva 20 años en la categoría, lleva más de 600 carreras yendo a la Fórmula 1, ha comentado que Toto Wolff le ha dado la oferta, tiene Carlos Sainz la oferta sobre la mesa y están muy cerca de aceptarla. Esto es lo que han comentado, como digo, José María Rubio lo ha dicho en sus redes sociales, en un análisis que hace que la verdad que tiene bastante razón en lo que comenta, porque habla de que el domingo en Japón fue un día de muchas apariencias, se vio a mucha gente junta, el propio Carlos Sainz se le vio con Paul Monaghan, que es un ingeniero en Red Bull, que anteriormente, por ejemplo, estuvo en Renault con Fernando Alonso, uno de los ingenieros jefe, se le vio también con Helmut Marko, y con Marko se le ha visto en varias ocasiones este fin de semana, también se ha visto tanto a Alonso y a Sainz juntos como a Alonso con Verstappen, es decir, habla de que ha sido un día pues con muchas apariencias, se vio a Stroll con Checo, bueno, no sé qué, empieza ahí a analizar eso y luego dice, y además tiene esta oferta sobre la mesa ahora mismo Carlos Oñoro, que es el representante de Carlos Sainz, el manager, y que están muy cerca de firmar esa opción. Ahora os hablaremos acerca de esa opción, de esa oferta. Carlos Sainz tiene 4 ofertas sobre la mesa, que siempre os las hemos comentado. Yo creo que no hace falta recalcarlas, pero si queréis os las digo. Tiene 4 opciones, mejor dicho. Red Bull, Mercedes, Aston. Ahora hablamos acerca de Aston porque también, por lo que lo habéis visto en el titular y en la miniatura del vídeo, que vamos a hablar acerca de ello, y también tiene la de Audi, que hablaremos al respecto sobre esto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado y por qué venimos a este vídeo? ¿Por qué además por qué venimos avisándonos desde esta mañana que estaban habiendo noticias sobre el mercado de pilotos y había que hablaros sobre ello? Motorsport ha sacado una información bastante interesante en el día de hoy. Os la voy a poner en pantalla, ya sabéis que cuando son informaciones de tal calibre os la solemos poner aquí en pantalla como estáis viendo ahora mismo, aunque la verdad que bueno, el titular que estamos pudiendo llegar a ver, la verdad que sí que hace referencia a lo que vamos a hablar, pero
Se mencionan 2 parrafitos, la verdad, lo que comentan. Pero bueno, Red Bull no cederá a la presión de Audi en el mercado de fichajes. Que la verdad que de Audi se habla poco, pero bueno, parece que están metiendo presión y podría acelerarse todo, pero que Red Bull no va a ceder ante esta presión, es lo que están indicando. ¿Qué es lo que nos quieren contar de ese Motorsport con esta información? Bueno, pues que quieren cerrar cuanto antes su dupla de pilotos, es lo que estaría buscando hacer. Esto es información de Jonathan Noble. Es información de Motorsport Gran Bretaña, Motorsport inglés, pero la tenemos traducida también en Motorsport España. La escudería de Milton Keynes todavía tiene un asiento vacante para la temporada 2025 de Fórmula 1, puesto que Sergio Pérez terminará su contrato al final de la presente campaña. El mexicano mostró un nivel en el inicio de curso y tras acabar en la segunda posición en el Gran Premio de Japón, persigue a Verstappen en el campeonato. Sin embargo, Red Bull todavía quiere ver si puede mantener ese estado de forma a largo plazo. Aquí ya os hemos informado que lo que se comenta desde Red Bull es que Checo va a tener la renovación, Checo se va a quedar en Red Bull si rinde bien, pero ahora mismo está rindiendo bien, lo único que querrían esperar a ver si mantiene este nivel a lo largo del año. Sobre todo porque, bueno, pues porque el año pasado ya comenzó de buena forma, como lo ponen aquí, pero luego hubo esa caída de rendimiento. Entonces es por lo que dicen que por ahora quieren esperar a asegurarse de que Checo puede mantener este asiento. El equipo tiene muchas opciones disponibles en caso de que decidan prescindir de sus servicios, puesto que hay muchos pilotos en el mercado que no tienen contrato para la próxima temporada. Luego, en este párrafo nos hablan acerca de Yuki Tsunoda, que es un piloto pues que está en Visa Cash-Up RB, que está rindiendo bastante bien realmente, pero nos dicen, sin embargo, Motorsport pudo saber también que están evaluando otros candidatos más experimentados. Luego nos hablan de Albon, y Albon es una información que además ellos sacaron, recordad, antes de la temporada, justo en los test de pretemporada, sacaron ellos, y es lo que nos comenta aquí, que querían intentar conseguir una opción sobre Albon como prioridad para 2026, pero en el 25 no es el favorito porque de por sí Williams lo tiene renovado, entonces Albon no podría ser esa opción. Y aquí nos habla acerca de Carlos Sainz. Vamos a leer el primero de la parte. Además de él, Carlos Sainz es uno más serio, un candidato muy serio, es decir, que aquí ya nos están informando que Carlos tiene esas opciones, con unas impresionantes actuaciones y una victoria que lo convierte un candidato obvio si Red Bull piensa en algo diferente, piensa en echar a Checo. Aquí ya estamos viendo que esa opción depende de que Checo no continúe en el equipo, pero la situación se complica por el hecho de que el español tiene más ofertas. Y aquí es lo más importante, aquí es donde veníamos a centrar además esta parte de traeros sobre todo el artículo. Algunas fuentes revelaron que en Aston Martin le quieren para estar al lado de Lance Stroll y que lidere la escudería en la nueva era de las reglas técnicas de 2026, en lugar de continuar con Fernando Alonso. Este es el bombazo que podríamos llegar a decir, el bombazo, la información que ha sacado en este punto Motorsport, bastante interesante. Aston Martin tiene esa intención de fichar a Carlos Sainz, y aquí cambia algo importante a lo que os hemos comentado, porque esa opción está ahí, y yo os he dicho siempre, lleva sonando este rumor bastante tiempo de Carlos con una posible oferta de Aston Martin. Yo os he dicho siempre que la tengáis muy en cuenta, pero siempre os he dicho que depende de que Alonso no continúe. Aquí no nos dicen que Alonso no continúe. Lo que está informando Motorsport, lo que está informando John Noble, es que habría gente dentro de Aston Martin que pensaría en Carlos Sainz como alguien mejor para liderar el equipo por delante de Fernando Alonso y no continuar con él para esa nueva reglamentación técnica de 2026. Muy interesante porque podría cambiar la película, el no ser el depende de lo que haga Alonso, el si se va Alonso se abre esta oportunidad, sino que tienes esta oportunidad y de ti depende que se quede Alonso o no luego de tener Alonso esa oportunidad. Aún así, y aquí yo os añado, luego también hablamos de mi opinión sobre si Alonso si Sainz puede ir a Aston Martin y qué tal sería ese proyecto. Aquí yo también os añado, bueno, esto parece también un poco... Para empezar, hay gente que piensa esto dentro de Aston Martin. Yo creo que en general el pensamiento de las personas más importantes dentro de Aston Martin son plenamente conscientes en que Alonso es el piloto que les está llevando hasta donde están ahora mismo, porque ya estamos viendo el rendimiento de Stroll. O sea, lo lógico sería Aston Martin querer juntar a los dos españoles, que no sería ideal, yo creo, y no va a ocurrir, pero antes que juntarlo con Stroll y Sainz o Stroll y Alonso. Pero que esto es gente que a lo mejor pensaría esto, pero no creo que sea en el pensamiento general, y quizá puede ser un poco también soldar esta información, un poco información interesada, ya no lo digo porque sea esto lo que busquen Aston Martin o porque hayan
hayan usado a John Noble para esto, que es uno de los periodistas más reputados del mundo, pero que puede ser que haya recibido esta información de esta forma, habría gente interesada en esto, porque también le venga bien a Aston Martin el intento de renovar a Alonso. Aún así, yo creo que eso existe y puede ser gente que de verdad cree eso. Y la oferta de Sainz de poderse unir a Aston Martin, desde luego que está ahí. Ahora os hablamos además más allá de aquí. Lo último que os queremos comentar, ahora ya os hablamos de mi opinión sobre estas opciones que tiene. Lo último que volvemos al artículo, también me parece interesante porque además han titulado con Audi. Entonces, no obstante, Audi también está a la casa de pilotos para su llegada al Gran Circo y Carlos Sainz es uno de los pilotos principales objetivos desde hace tiempo, como ya sabemos, y esto siempre os lo hemos comentado. La presión de los alemanes para tener a sus miembros es fuerte y no esperarán demasiado, con lo que obligará al resto a darse prisa, y aquí es luego donde venía a redundar ese titular que había sacado Motorsport. ¿Qué opciones tiene Carlos Sainz sobre la mesa? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más realista? Vamos a hablar al respecto sobre esto. Las vamos a ordenar por el momento actual de rendimiento, mejor dicho, por el lugar en el que están en el Mundial de Constructores estos equipos. Tiene 4, siempre os hemos hablado. Realmente Carlos tiene más. Quiero decir, tiene la opción de Williams si quiere marcharse a Williams. Ya te digo yo que llama a James Vowles y James Vowles le da un contrato. Puede Haas, puede Alpine. Alpine estarían encantados, que ya ha estado allí. Pero vamos a decir 4 realistas. ¿Que luego puede darse otra? Bueno, pues puede darse porque se den circunstancias. Pero tiene 4 realistas, que son Red Bull, que es Mercedes, que es Aston y que es Sauber, Audi. Estos son los 4 equipos y en este orden los vamos a hablar. La de Red Bull, lo hemos visto con esta información, lo llevamos diciendo también tiempo. Yo, siempre y cuando no haya un caos grandísimo, que también sobre eso vamos a hablar en este vídeo, dentro del equipo, creo que mantienen la dupla. Y esto siempre os lo he dicho yo. O sea, yo llevo diciendo mucho tiempo que yo creo, mi opinión es que creo que mantienen la dupla. Otra cosa es la información que haya, que os contamos. Pero mi opinión es que van a mantener la dupla de pilotos actual. Si no la mantienen, ¿es Carlos un piloto bueno para Red Bull? Obviamente es un piloto buenísimo para Red Bull, pero lo lógico sería que sea para acompañar a Verstappen. Puede ser que se marche Verstappen, haya un caos gigantesco y se marche Verstappen y a lo mejor te quieran para acompañar a Checo. Eso es una dupla buenísima, como ya seguro. Si es en el caso de sustituir a Checo, ahí no lo veo tanto. ¿Por qué? Yo creo que, y esto es una opinión que he visto también en redes sociales y creo que tiene mucha razón, cada victoria que gana Carlos o cada buena actuación que está teniendo Carlos Sainz le hace perder opciones para ser acompañante de Verstappen. Verstappen quiere continuar con Checo, según se está informando, y cada victoria, cada buena actuación que tenga Carlos, porque luego va a llegar a Red Bull y no va a poder ganar a Verstappen. Es lo lógico. Carlos llegaría a Red Bull y no ganaría a Verstappen. No por nada, sino porque es que ese coche está hecho para y por Max Verstappen, al igual que le pasa a Checo. Carlos es el piloto, que es el compañero de equipo que ha tenido Verstappen que más contra las cuerdas le ha puesto en ese único año que compartieron en 2015, porque Verstappen era rookie, pero Carlos también, y estuvieron muy igualados. Entonces, yo creo que sí que es verdad que para ser acompañante de Verstappen quizá cada vez le cuesta más. Quizá quiere hacer Red Bull eso, quizá quiere conseguir a alguien que pueda... que la intención sea quizá pues ponerle más contra las cuerdas que lo hace hoy Checo, que no creo que Carlos desde luego vaya a hacerlo mucho mejor que Checo, porque creo que Checo ya lo está haciendo muy bien con un coche que está hecho para un piloto. Pero mi duda es esa, yo creo que Red Bull continuará con la dupla, salvo que haya un caos que se puede llegar a dar, pero eso todavía está por ver. Suprimiendo ya esa opción de Red Bull, la opción de Mercedes, la opción que José María Rubio dicen que está cerca de firmar. A mí aquí hay ciertas cosas que no me gustan de esta oferta. Yo creo que si la oferta de Aston Martin no está sobre la mesa, que es algo que puede pasar, ahora os hablamos al respecto sobre ella, la de Mercedes es muy buena. Pero a mí hay un problema con Carlos que no me ocurre con Alonso en el caso de esa opción de poder irse a Mercedes, que no me gusta. Y es que irte a Mercedes supone saber que tienes la amenaza de Andrea Kimi Antonelli detrás de ti todo el rato. ¿También la tuvo Carlos con Schumacher? Sí, pero no es lo mismo, porque Carlos con Schumacher era un piloto que más o menos se le veía que tampoco se pensaba que llegaría a Ferrari, era la impresión que había dentro del paddock, pero por ser hijo de...
y por ser el segundo de Leclerc. Pero es que la cosa es que llegaron a Carlos para calentar ese asiento a Schumacher porque pensaban que iba a ser segundo de Ferrari y no ha sido nunca Carlos segundo en Ferrari. En el caso de Mercedes sí que tiene una grandísima devoción por Andrea Kimi Antonelli. Ya vemos que Will Buxton, por ejemplo, opina que será él el piloto del próximo año y Toto Wolff no quiere cometer los mismos errores que hizo con Verstappen, eso muchas veces os lo hemos dicho. No creo que tarde, si no va Kimi Antonelli el primer año ya directamente a Mercedes, que yo no creo que eso pase, porque a mí me parece un disparate, no creo que vaya a ocurrir, pero puede llegar a darse. Si no ocurre el primer año, no va a tardar más de 2 años como muchísimo en dárselo, más o menos como Russell. Russell tardó 3, pero no creo que en el caso de Kimi Antonelli tardase mucho más de 2 años en darle ese asiento. ¿Y van a echar a Russell antes que a ti? Pues de primeras no. A lo mejor lo único que por lo que puedes aceptar Mercedes sabiendo esto es pensar, me voy a comer a Russell. Voy a poder con Russell, me lo voy a comer, me han prometido que tenemos igualdad de posibilidades de quedarnos y me lo voy a comer y entonces van a prescindir de él para subir a Kimi junto a mí. Es la única manera en la que yo vería bueno esa oferta de Mercedes. Porque eso, por ejemplo, cuando hemos hablado de Verstappen, damos por hecho, por supuesto, de que si Kimi Antonelli ya tiene que ir a Mercedes, no van a echar a Verstappen, no van a echar a Russell. Tendría que ser en ese caso de que Carlos tenga tantísima confianza de que va a poder hacer eso, que puede llegar a darse. Es mi punto negativo a la oferta de Mercedes, el hecho de la amenaza constante de Andrea Kimi Antonelli. Para mí, la mejor opción de las que hay, sin contar si te ofrecen Red Bull, desde luego que es Red Bull, como siempre, pero para mí la mejor oferta que hay es Aston Martin. Lo que pasa, por mucho que digan en Motorsport, mi opinión es que Aston Martin depende de Alonso. Por mucho que digan en Motorsport que haya fuentes que indican que quizá hay gente que piensa en el paddock, dentro del equipo, que sería una mejor opción que Alonso para liderar ese equipo. Yo creo que depende de Alonso, porque por ahora mismo, en este momento, Stroll es un fijo. Stroll se puede marchar si se cumplen los rumores que hay, las informaciones que hay de Aramco, que quieren comprar el equipo. Como Aramco entre como máximo accionista, ya te digo yo que Stroll no sigue, porque no va a seguir nadie con Lance. Siguen con él porque está Lawrence Stroll como dueño. Pero si eso no se da, hay un asiento que no está, que es el de Stroll, que lo tiene para él. Y tendría que no seguir Alonso. Alonso, yo ya os digo que para mí, esa amenaza de Kimi Antonelli en Alonso pesa menos, porque Alonso sabes que no va a estar 5 años. Alonso puede estar 1, 2, puede empezar en ese 2026, por eso digo 2, desde luego, que si te vas a Mercedes mínimo tienes que estar a intentar ese 2026 y como muchísimo 27, no creo yo, ojalá sí, no entendáis esto, ojalá siga hasta el 2050, pero en el 2027 ya tiene Alonso 46 años. Yo creo que es un buen momento, a lo mejor para ese año, a lo mejor ser su último, ya y subir Kimi Antonelli. Creo que la amenaza de Kimi no sería tan grande en el caso de Alonso si se marcha a Mercedes, que ahora os hablamos al respecto sobre esto. No es tan mala opción como Carlos en ese sentido, pero en el caso de Aston Martin yo creo que bueno, tiene muy buenas opciones de quedarse en Aston Martin también y Carlos dependería de que se marche Alonso. Si se marcha Alonso y no tienes la oferta de Red Bull, repito, para mí es la mejor opción. No tienes esa amenaza de Kimi Antonelli, vas a ser el líder del equipo. Lo que se hablaba de Sauber, si en Sauber en Audi se hablaba de que es una buena opción porque vas a liderar ese equipo, es lo mismo en Aston Martin. Y un equipo que en 2026 se empieza cada vez más a hablar mejor de las opciones que tienen, con la nueva fábrica que tienen, con el personal que ya hemos visto, los buenos técnicos que tienen, con el motor propio, dejar de ser equipo cliente. Aston Martin en el 2026 es un muy buen proyecto y a mí me gustaría mucho ver a Carlos Sainz en ese proyecto también. Y luego está la opción de Audi. La opción de Audi está ahí. La opción de Audi le han dado un ultimátum, en teoría que este mes es el último que tiene la oferta. A Audi llegas en septiembre, si no han firmado, que hombre, si han firmado quizá no es tan fácil. Pero llegas en septiembre, no tienen todavía contrato y le dices, oye, venga, firmamos y firman. Yo la opción de Audi la veo... Si no queda otra, mejor que irte al Alpine te vas a Audi, eso sí, por supuesto, pues bueno, pues por probar ese proyecto, pero yo lo veo, la cosa es que en Audi es saber que hasta dentro de, no sé, 2028, 2029, en el mejor de los casos ese equipo no va a estar bien, salvo sorpresa mayúscula, que puede darse, sí, puede darse, es un cambio de reglamento en el 26 justo cuando entran, todo puede llegar a darse, pero salvo sorpresa mayúscula, hasta ese 2028-2029 no es un equipo ganador. Entonces, y ya hemos escuchado al principio del vídeo esas palabras de Carlos de que quiere el proyecto que le haga ser campeón del mundo.
Entonces, para mí, ese proyecto de Audi es la última opción. Para mí, la primera tiene que ser Red Bull siempre y cuando tengas esa oferta, porque veremos si la tienes o no, por supuesto. La opción, me refiero, porque dependes de lo que pase en Red Bull, que ahora lo vamos a hablar también. En el caso de que no tengas esa, para mí es mejor Aston Martin, pero creo que sigues dependiendo de Alonso ahora mismo también, de que se quiera marchar. Porque además, y luego ya estaría la de Mercedes, porque además tenemos que hablar acerca de Alonso en este vídeo. ¿Qué es lo que tenemos que hablar de Alonso? Oye, con todas estas informaciones, con lo que ha salido de Motorsport que os hemos traído, lo vamos a poner por última vez, lo vamos a poner ya en pantalla por si acaso os habéis saltado esto. Lo que dicen desde Motorsport es que algunas fuentes revelaron que en Aston Martin le quieren, hablando de Carlos Sainz, para estar al lado de Stroll y que lidere la escudería en la nueva era de reglas técnicas de 2026 en lugar de continuar con Fernando Alonso. ¿Qué es lo que va a pasar con el piloto asturiano? ¿Qué es lo que vamos a poder llegar a ver? Bueno, ha descartado una opción. En el caso de Sainz os hemos hablado siempre de que tenía 4 opciones. En el caso de Alonso tenía 3, porque la de Audi nunca se la ha puesto sobre la mesa. Entramos en lo mismo. Alonso, si quiere ir a Audi, seguramente que no tenga problemas. Al igual que Sainz, os hemos dicho que si se quiere ir a Haas no va a tener problemas. Alonso tampoco, pero tiene 3 opciones realistas. Ha descartado una de ellas, que es Mercedes. Y va muy acorde con lo que habíamos dicho y os habíamos informado ya en el canal. Esto os lo informamos, recuerdo, el viernes, que salió informaciones desde Italia indicando esto. Alonso descarta totalmente una opción de unirse a Mercedes. ¿Cómo lo ha descartado? Se lo han preguntado en Sky Sports. Sabemos que ha estado jugando con esta opción desde principios de temporada, al igual que han hecho muchos pilotos, o el propio Alonso ha hecho incluso también con la opción de Red Bull. En el caso de Mercedes se lo preguntaron en Sky Sports después del Gran Premio de Japón y su respuesta fue clara y concisa. Mercedes está ahora mismo detrás de nosotros, así que no resulta tan atractivo. Esa es la frase que dijo Alonso al respecto sobre Mercedes y me parece muy correcto también. Ya para ese 2026 es una moneda al aire. Tienes que mirar. En el caso de Alonso, por ejemplo, no tengo ese punto negativo que os digo de Sainz, por lo que veo mejor a Aston Martin, que es Andrea Antonelli, porque ya os digo que Alonso hay que pensar a corto plazo, que a lo mejor puede aguantar 20 años más. Pues no me extrañaría nada en este hombre, por supuesto que no, pero hay que pensar, y él tiene que pensar en corto plazo y cualquier equipo con él, no a un año, pero sí que a 3 tiene que como muchísimo pensarlo, y ahí puede ya Mercedes pensar si eso en Andrea Antonelli, ofrecerle esos 3 seguro quizá, es una buena opción, ya luego si tiene muy buen rendimiento, pues sigues con él, pero eso ya dependería, por eso no tengo esa objeción de Mercedes, pero él la descarta, porque está por detrás y quizá ve mejor proyecto Aston Martin. La información que había, os la repito, por si acaso, ¿qué es lo que va a pasar con el futuro de Alonso? La información que surge desde Italia es que descarta totalmente la opción de fichar por Mercedes. Esto ya lo dijeron en el viernes, como digo, el domingo esa fue su frase de que está por detrás de nosotros. No es un proyecto atractivo y solamente querría moverse de Aston Martin, que yo creo que sí, porque si quiere seguir en Aston Martin. En Aston Martin, en teoría, la información que hay es que le ha puesto un cheque en blanco para renovar. Por eso ya os decíamos también con el caso de Motorsport que esto es algo que puede estar diciendo, eso es algo que puede estar pensando algunas personas dentro del equipo, pero la parte más importante del equipo le ha puesto un cheque en blanco para renovar con él. Entonces, siempre tienes esa opción, es lo que estaría también negociando, pero está mirando sus opciones en Red Bull. Si se abriese la puerta en Red Bull, ir a Red Bull, en el caso de que no, seguir en Aston Martin, esa es la información que está sonando. Y os queríamos hablar de Red Bull, que lo hemos mencionado tanto con Carlos como con Fernando Alonso. ¿Cómo que se abra la puerta en Red Bull? Pues en el caso de Alonso y en el caso de Sainz también más o menos os lo hemos dicho, al final se necesita que se marche Verstappen, porque Alonso y Verstappen, mi opinión personal es que no van a compartir equipo. Alonso y Verstappen no van a compartir equipo. Verstappen y Sainz sí que puede llegar a darse, lo veo más remoto porque para meter a Sainz te puedes quedar perfectamente con Checo y mantienes contento a Verstappen, que también es lo que quiere, pero Verstappen y Alonso no van a compartir equipo, aunque esa fuese la información que había hace unas semanas, que sí que podían llegar a compartirlo. Yo no creo que ocurra. Ojalá me equivoque, o sea, de verdad, ojalá me equivoque, no hay una cosa más que me quiera equivocar por ver esa dupla juntos. En cualquier equipo, mételos en Haas, pero por ver esa dupla juntos, porque sería demoledora, pero no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Verstappen? Bueno, pues parece que las cosas en Red Bull se están calmando e incluso
Le hablaron acerca, no nos importa lo que le preguntan en este sentido, que simplemente es que Toto Wolff dijo que parece que nadie va a alcanzar a Verstappen, puede ser que se alcance Red Bull, no a Verstappen, es lo que dijo Toto Wolff, pero no nos importa eso porque le preguntan al respecto sobre ahí y esta es la respuesta que dice Verstappen. Talking to Toto and he said that no one's going to catch you this season. I'm sure Checo probably has a different opinion to that, and maybe Carlos as well. But does it feel that way to you, that this championship's almost in the bag already? Lately, Toto has been really nice, saying a lot of nice things about me. Le fijáis esa sonrisa que le sale y esa Toto últimamente está hablando muy bien de mí. Bueno, las informaciones que hay es que parece eso, que se está calmando mucho las cosas, que no va a haber esa salida de Helmut Marko que podía provocar la salida de Max Verstappen, que por lo menos lo mínimo que el clan Verstappen pedía parece que se va a mantener y de esa forma se va a continuar Verstappen sin ningún problema dentro del equipo. Entonces, el único asiento que se puede quedar fuera, que se puede quedar libre dentro de Red Bull es uno, que es el de Checo. Por ahora no tiene contrato. Yo ya os he dicho que es que hay mucha gente que luego me recrimina daros cierta información que sale. Yo mi opinión es que se quedan los dos, pero luego veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces veremos qué es lo que pasa con esa opción de Checo, con lo que han comentado desde Motorsport, incluso han hablado de Tsunoda, que yo no veo a Tsunoda dentro de Red Bull, pero bueno, en Tsunoda en Motorsport es lo que han estado hablando. Y Checo, en este buen comienzo que ha estado teniendo, ya os hemos dicho siempre que Checo depende de él seguir o no en Red Bull. Si tenía un rendimiento similar al del año pasado, no seguiría. Querían que estuviera más cerca de Verstappen, ergo lo que hemos visto en este principio de año, 3 segundos puestos ha tenido en 4 carreras y en una no ha conseguido estar en el podio, pero porque tuvo daños en el coche y encima era un circuito que le venía peor al Red Bull. Ese ha sido Checo. Si continúa este rendimiento lo va a tener y además ha dado unas palabras Checo muy interesantes en las cuales confirma lo que ha insinuado Toto Wolff, que os lo hemos mencionado en este vídeo, del hecho de que en las próximas semanas deberíamos de tener un movimiento. Pues confirma de que está habiendo muchos movimientos y que en las próximas semanas debería de haber algún anuncio y comenta Checo que está muy confiado en sí mismo y que quiere saber su futuro dentro de como mucho un mes. Lo que dice es lo siguiente: es mi 14ª temporada en Fórmula 1 y pase lo que pase después, estoy muy satisfecho con lo que he hecho en este deporte hasta ahora y creo que es cuestión de tiempo. Obviamente el mercado de pilotos se está moviendo y en las próximas semanas seguramente habrá mucho movimiento, así que espero que dentro de un mes sepa realmente qué haré el próximo año, cuando saldremos de dudas y sobre todo la parte más importante de la silly season, que son todos estos pilotos, porque luego veremos qué es lo que pasa con el segundo piloto de Williams, pero al final, pues bueno, la verdad que será, pues se irán ya sabiendo eso, pero lo importante son en estos equipos y estos pilotos. Yo creo que estos los saldremos antes de verano sin lugar a dudas y seguro a partir de la gira europea, que sabemos tenemos China dentro de esta semana no, la siguiente, luego 2 semanas después tenemos Miami y ya 2 semanas después empieza Imola, empieza gira europea, queda un mes justo para Imola aproximadamente, ahí es donde dice Checo también ese mes y es cuando todo se va a desencadenar, ya toda la silly season, vamos a ir conociéndola, se irá sabiendo este piloto ficha por no sé quién o este piloto renueva y todo se va a ir seguramente cerrando, así que seguramente ese mes que dice Checo que quiere saber su futuro, seguramente lo podrá tener. Así que esto ha sido todo por este vídeo, eso ha sido todo por este larguísimo vídeo explicándoos la situación actual después de este Gran Premio de Japón del mercado de pilotos. Seguro que en estas semanas, y más si de verdad es lo que dice Toto Wolff de que habrá un anuncio, iremos sabiendo en estas próximas semanas muchas cosas, así que por supuesto estad muy atentos al canal porque vamos a traeros muchísimo contenido, os vamos a seguir contando todas las noticias que vayan surgiendo y esto ha sido todo por este. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, déjame en los comentarios tu opinión, qué es lo que piensas, dónde van a ir Alonso, Sainz y Checo, déjame en los comentarios que estaré encantado de saberlo. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.